En esta clase vamos a hablar sobre las novedades relacionadas a las redes en CentOS 7. La primera gran novedad es que las interfaces de red, debido al nuevo kernel, no va a ser siempre ETH y luego el número. El nuevo formato de las interfaces de red va a ser empezando por las letras EN, luego la letra P indicando puerto, luego un número dependiendo del puerto en el que esté, por ejemplo 0, 1, etcétera. Luego la letra S indicando slot y luego otro número indicando el slot dentro de este puerto. Imaginemos que tenemos una tarjeta de red en el puerto 6 que solo tiene un puerto de red, entonces el slot va a ser 0 y el puerto va a ser 6. Entonces el dispositivo va a ser ENP6S0. Imaginemos que tenemos una tarjeta de red con 4 puertos que esté dentro del puerto 0. Entonces la red va a ser, las interfaces de red va a ser MP0 y luego 1, 2, 3 y 4. Entonces S1, S2, S3 y S4. En este caso, recordar que antes era ETH0, ETH1, ETH2 y ETH3. En este caso vamos a tener EMP0 para el puerto y S para los slots. Si tuviéramos otra tarjeta de red igual con 4 puertos pero en el puerto 6, entonces vamos a tener EMP6 y luego lo mismo slot 1, slot 2, slot 3 y slot 4. Otra de las grandes novedades es que ifconfig desaparece y entra un nuevo comando llamado IP, que seguramente ya lo conocéis. Aunque tengáis ifconfig, está obsoleto y es muy recomendado empezar a utilizar IP, saber la sintaxis, lo veremos en esta clase porque es mucho más potente y se puede realizar tareas mucho más fáciles que con las que realizamos con ifconfig. Vamos a ver las acciones más comunes con IP. Por ejemplo, para listar los dispositivos y sus direcciones utilizamos IP y luego address. IP y address. Y vemos en este caso que tenemos los dispositivos. Tenemos lo, que es el de local. Luego tenemos 3 tarjetas de red que están en el puerto 0, pero en distintos slots. En este caso están en el slot 3, en el slot 8 y en el slot 9, porque están dentro de la máquina virtual. La información es igual que con ifconfig. Se nos muestra si el dispositivo está levantado. Se nos muestra la dirección MAC, en este caso 52, 54, etc. La IPv4, en este caso, y luego la IPv6. Y lo mismo para los distintos dispositivos. También podemos utilizar la versión más reducida, que es IP, y luego la letra A para mostrar la misma información. No tenemos que escribir la palabra address entera. Vemos que se nos muestra la información. En el caso de querer añadir una IP, utilizamos IP, luego la dirección, la acción añadir, la IP que queremos añadir y al dispositivo en el que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, vamos a utilizar IP a, vamos a utilizar la palabra completa, at, y luego la IP, tenemos 192, 168, 30, voy a ponerle 55, la máscara de red 24 y el dispositivo en P09. También yo podría utilizar, en vez de la palabra at, podría utilizar solo la A y aquí la más reducida. Vamos a listarlo y vemos que se nos ha añadido la IP a este dispositivo en P0S9 y es la IP que nosotros le hemos añadido. Si queremos añadir, en vez de utilizar la palabra at, utilizamos la palabra del. Vamos a eliminarla, mismo comando, eliminamos at, ponemos del, listamos y vemos que ha desaparecido la IP. Vemos que con IP es muy fácil tanto añadir como eliminar IP a un dispositivo. Para mostrar información específica sobre un dispositivo utilizamos IP, address, luego la palabra show y luego el dispositivo. Entonces IP address, show, IP0S9. Y en vez de mostrarlo para todos, se nos muestra solo para el que nosotros le indiquemos. Es importante porque es muy común introducir esto y nos va a dar error. Es importante que pongamos la acción show. También
podéis utilizar A y S. La versión más reducida en vez de escribir las palabras address o show. Si queremos información sobre la conexión, entonces IP, link y luego la palabra show. Y con "-s" se nos mostrarán las estadísticas. Primero utilizamos IP-link, luego IP-link show. Vemos que se nos muestra la misma información. Podemos omitir la palabra show, pero si queremos mostrar las estadísticas, podemos añadir la opción "-s". Vemos que se nos muestran los dispositivos, nos dicen que está levantados o no, y luego cuántos paquetes han sido recibidos o cuántos paquetes han sido enviados, tanto en bytes como en número de paquetes. Para mostrar la tabla de rutas, en vez de utilizar el comando que conocíamos anteriormente, que era route, ahora vamos a utilizar IP y route, porque la tabla de rutas está integrada dentro de IP actualmente. IP route, vemos que se nos muestra igual que con route, vemos cuál es el gateway por defecto, a través de la palabra default, la IP, el dispositivo utilizado, y luego la metric, que es la importancia de cómo acceder. Es decir, cuanto menos metrics tengas, pues más prioridad tiene. Y lo mismo por cada una de las redes que nosotros tenemos y cada uno de los dispositivos. Si queremos añadir una nueva ruta, pues IP, igual que como añadíamos una nueva IP, lo que queremos modificar, que es un route, lo que queremos añadir, a dónde, y luego pues a través de dónde. Tenemos 192, 168, 33.1 y el dispositivo, en este caso S8. Hacemos IP route y vemos que se nos añade esta ruta en la lista. Nosotros podemos utilizar un comando que a mí me gusta mucho, que es IP route get, y luego la IP, para saber a través de qué dispositivo y a través de qué ruta vamos a alcanzar esta IP. En este caso vemos que vamos a ir a través del dispositivo MP0 S8, a través del gateway 33.1, a través de la IP local 33.5, que es la IP de este dispositivo de MP09. ¿Y cómo llegamos? Para eliminarlo utilizamos, igual que con IP A3, utilizamos la palabra del. Y podemos utilizar el mismo comando, IP route get, la misma IP, y ahora lo que vamos a utilizar es este dispositivo a través de este gateway, a través de la IP local 10.02.15, que es la de por defecto. Aquí lo vemos. Vemos que es muy simple y todo está integrado con el mismo comando, que es IP. Otra de las novedades es que ya no vamos a tener el comando netstat. No sé si lo tengo instalado en este CentOS. No, vemos que no lo tenemos. Nuevo comando es ss. Tienen más o menos la misma sintaxis, las mismas opciones. La información se muestra un poco distinto, pero bueno, la vamos a ver. A través de ss podemos utilizar, si pongo ss solo, vemos que se nos muestra mucha información. Vamos a ponerlo a través de less. Vemos que se nos muestra si está establecido, distintos valores, pero que no es muy útil simplemente con la opción ss. Con la opción "-n" se nos va a mostrar los números de los puertos o de las IPs en vez de mostrarnos los nombres. Si queremos mostrar los sockets TCP, entonces vamos a utilizar la opción "-t". Aquí se nos mostrará información más útil. Vamos a utilizar ss-t. Vemos que solo hay una conexión SSH de TCP abierta establecida, que es desde mi servidor hasta el puerto 22, que es esta máquina 10.02.15. Vemos que se nos muestra el servicio con letras SSH. Yo lo que quiero es mostrarlo con números. En este caso, con la opción "-n" se nos muestra el puerto 22. Con la opción "-u" también se nos mostrarán los sockets UDP. Veíamos que se nos mostraban los TCP. Con "-u" se nos mostraría UDP si hubiese alguna conexión medio establecida o en este caso en uso. Con "-l" solo se nos muestra los puertos en escucha. Aquí con estas opciones se nos veía por defecto las conexiones activas. Con "-l" se nos mostrará el listado de los servicios en escucha. Vemos que tenemos, por ejemplo, el puerto 25 para el correo, para SMTP, escuchando solo en la dirección localhost. También lo tenemos en el IPv6. Tenemos el puerto 22 en escucha para todo
tanto IPv4 como IPv6 para todas las IPs. Y también tenemos servicios escuchando en UDP. Y vemos que en este listado solo se nos muestra cuando están escuchando, no se nos muestran las conexiones activas como se nos mostraba anteriormente. Para mostrar tanto las escuchas como las conexiones activas utilizaremos la opción "-a". En este caso vemos que se nos muestra tanto los listening como los de escucha como las conexiones activas. En mi conexión 22 tanto y también las escuchas de los servicios que tenemos. Y una de las opciones más importantes que podemos utilizar solo con el usuario root es con la opción "-p", que lo que nos mostrará es el puerto relacionado con esta conexión. En este caso, vemos que establecida desde al puerto 22, desde la IP, desde mi ordenador, es el servicio SSHD con el PID 3974. En este caso, yo puedo utilizar PS para ver este proceso. En este caso vemos que es el de SSHD y el usuario que está conectado es el de Vagrant, que es el usuario con el que he conectado en este sistema. En este caso también vemos los distintos servicios de escucha de UDP: Cronid, DH Client, SSD, Postfix, que es el del puerto 25 que se llama Master, y Systemd también para las escuchas del puerto 100. Vemos que SSD también funciona con Netstat y que con las distintas opciones podemos ver tanto las conexiones activas como los servicios que están en la escucha. Muy útil la opción "-p" para saber qué servicio, para sobre todo para auditoría, saber quién está escuchando o qué conexión se han establecido a este sistema.